Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero todos se encuentren bien. Antes de comenzar la clase me gustaría darles unos informes. Eh, la clase 3, la clase pasada, les pregunté a algunos de ustedes cómo estaban sintiendo estas clases a distancia, ¿no? Y bueno, algunos decían que estaban bien, que estaban entendiendo los temas. Otros decían que les hacía falta esa interacción de alumno-profesor y otros también me decían que era innecesario copiar las 12 cuartillas, ¿no? O las 13 que salían del apunte. A mí no se me hace innecesario, pero sí es una carga de trabajo bastante considerable, ¿no? Más aparte de que no se tienen ustedes tampoco tienen esa iniciativa de estar preguntando en clase sus dudas y pues salen las cuestiones en los ejercicios de cada clase, ¿no? Los exámenes de clase al final de clase. He notado que algunos, o sea, sí leen el apunte, pero como que tienen dudas y no preguntan en Classroom. Entonces, ese tipo de personas sí, espero que sí pregunten en Classroom. Entonces, con el fin de que ya no estén copiando las 12 cuartillas, les hice esta presentación para que se pueda evitar algunas cosas de texto en el apunte. No estoy diciendo que estoy quitando cosas del apunte, ¿no? Estoy dejando nada más lo más importante, o sea, lo que es indispensable para el tema, pero ahora sí lo que es la explicación, casi la voy a dar aquí en el video, ¿no? Entonces sugiero que pongan mucha atención y hagan algunos apuntes por ahí en su cuaderno, lo que creen que ustedes que es más importante. Obviamente esto ya viene en el apunte, ya viene resumido en el apunte, pero pues no hace falta de más que hagan algunas notas, ¿no? ¿Qué más? Creo que nada más. Ya no va a ser la misma cantidad del apunte, no sé, ya lo pudieron ver, ya no es algo extenso, ya es poco más resumido. Bueno, no sé si tengan dudas hasta aquí. Los temas que se van a ver es trabajo ejercido por una fuerza constante, energía cinética y potencial, ley de Hooke, fuerzas conservativas y no conservativas, energía mecánica total y su conservación y materia y sus propiedades. Bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bien, la clase pasada nos quedamos, o sea, ya entramos de lleno en la parte de dinámica. Ajá. Que es cuando estudiamos a un cuerpo en movimiento considerando las causas que producen ese movimiento. ¿Okay? Bien, también llegamos a una parte, vimos las 3 leyes de movimiento, que son las 3 leyes de Newton, en donde la primera ley nos dice que si, bueno, todo cuerpo permanecerá en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o estado de reposo, a menos de que fuerzas externas actúen sobre este cuerpo y obliguen a cambiar dicho estado. ¿Sí? Entonces se le conoce como la ley de la inercia. ¿Por qué? Porque esta ley debe de romper con esa inercia. Si rompes la inercia de algún cuerpo, es cuando se aplica esta ley, ¿no? La segunda ley es cuando ya se rompió esta inercia, o sea, se le aplica una fuerza externa y se rompe con esta inercia, el cuerpo va a sufrir un cambio de velocidad. ¿Sí? Y si sufre un cambio de velocidad, que por consecuencia se obtiene un cambio en la aceleración. Ajá. Bien, y obtuvimos el formulazo de fuerzas igual a masa por aceleración, que en principio era que la aceleración iba a ser directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa, ¿no? Esto nos decía que si era un objeto, un cuerpo de una masa bastante muy considerable, o sea, grande, iba a ser más difícil acelerarlo y iba a ser también, se iba a tener que aplicar una fuerza mayor. Ajá. Si teníamos un cuerpo de menor masa, obviamente, pues iba a ser más fácil acelerarlo y la fuerza aplicada iba a ser menor. Ajá. Bien, ahora, el tema de hoy es trabajo ejercido por una fuerza constante. Algunos de ustedes ya lo conocen como trabajo mecánico. Bien, es lo mismo, pero trabajo mecánico, perdón, a mí se me hace muy general. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la mecánica es el estudio de los cuerpos bajo la acción de fuerzas. Entonces este trabajo involucra cuando a un cuerpo se le aplica una fuerza, ¿no? Eso es obvio,
pero en este caso, este trabajo debe ser ejercido por una fuerza constante. Ajá. O sea, la fuerza, aquí tenemos la imagen, que una persona va a jalar un objeto con una fuerza de una posición 1 a una posición 2. Ajá. Bien, la fuerza que está ejerciendo esta persona es constante. Ajá. Esto quiere decir, ustedes hagan esto ahí en sus casitas. Si tienen algún objeto por ahí, no sé, cualquier objeto, aplíquenle una fuerza y desplácenlo horizontalmente. Ustedes se dan cuenta, traten de hacerlo lo más constante posible, si ustedes pueden lograrlo. Obviamente, ustedes saben que por efectos de fricción y todo ese desarrollo, la fuerza no va a ser constante, ¿no? Como que los va a estar deteniendo. Pero idealmente se propone que la fuerza sea constante. Ajá. Entonces, si ustedes piensan que es una fuerza constante, bien, entonces la tomamos como una fuerza constante, ¿no? Bien. Entonces, esta persona lo está jalando con una fuerza constante a este objeto. Ajá. Entonces, el trabajo que se va a ejercer tiene que ser la fuerza por la distancia. Ese sería el trabajo ejercido, ¿sí? El trabajo ejercido por una fuerza constante. O el trabajo mecánico. Aquí hay una aclaración en el dibujo. Ustedes saben que hay una fuerza y aquí hay otra fuerza. Una que tiene una fuerza y tiene unas dos líneas, y otra es la fuerza que está ejerciendo la persona. Bien, nosotros no vimos descomposición de fuerzas, pero a grandes rasgos lo que tienen que saber es que una fuerza se puede componer horizontal y vertical. Ajá. Y como esta fuerza no está ni horizontal ni vertical, va a tener componente horizontal y vertical. Entonces, la vertical no nos importa, la que nos importa es la horizontal. ¿Por qué? Porque para que se ejerza un trabajo mecánico, la fuerza que se ejerce debe de ser paralela al desplazamiento. Por eso esta fuerza tiene dos rayitas. ¿Por qué? Porque para que se logre el trabajo es necesario que la fuerza sea paralela al desplazamiento. ¿Sí? No importa si el desplazamiento va hacia acá o hacia allá. La fuerza, si el desplazamiento va hacia acá, la fuerza debe ir hacia acá. O si el desplazamiento va hacia acá, la fuerza debe ir hacia acá. Si tiene otra magnitud, otra dirección la fuerza, pues se debe de encontrar la componente que vaya en esa dirección. ¿Sí? Bueno, eso ya lo verán más enfocado en la preparatoria. ¿Sí? Ahorita todos los problemas que vamos a resolver, la componente de la fuerza siempre va a ser paralela al desplazamiento. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a explicar ya más a detalle el dibujo. Entonces, esta caja, la persona la va a desplazar desde un punto A un punto B, y obviamente cuando lo desplace va a surgir la distancia que se desplazó, ¿no? Bien, entonces como ya se dijo, el trabajo se define como el producto de la magnitud del desplazamiento por la componente de la fuerza paralela al desplazamiento. Bien, así es como se obtiene el trabajo mecánico, ¿sí? Y obviamente esta fuerza debe de ser constante, ¿eh? O sea, siempre debe de tener la misma magnitud, no puede ir cambiando. Ajá. Bien, entonces esta también se puede representar con la letra T o W, la T de trabajo o la W de work en inglés, ¿no? Como ya utilizamos la W para peso, lo vamos a dejar ahorita como T, ¿no? De trabajo es igual a la fuerza paralela al desplazamiento. Bien, esto es lo que indica estas dos líneas. Bien, ahora, si nosotros sabemos, o en la mayoría de estos problemas que son de física de secundaria, siempre se dice que la fuerza, o si no se dice, se da por hecho que la fuerza es paralela al desplazamiento. Entonces, si ese es el caso, pues simplemente trabajo es igual a fuerza por desplazamiento, o por la distancia que se desplazó el objeto, la fuerza, ¿no? O sea, es eso, en resumen. ¿Sí? Este trabajo va a estar dado en joules. Ustedes ya saben, no sé si lo vieron, yo creo que sí lo vieron en química, que joules es unidad de energía. Bien. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando la fuerza que se está ejerciendo es perpendicular al desplazamiento? Ajá. Nosotros ya vimos que la fuerza tiene que ser necesaria que sea paralela al desplazamiento. ¿Por qué? Porque si no, no se ejerce ningún trabajo.
Entonces, bien, ustedes lo que pueden observar aquí es que la persona está levantando esta bolsa, ¿no? Esta bolsa que quién sabe qué productos esté transportando. Entonces, la persona es FP, fuerza de la que está ejerciendo la persona, y este es el peso, ¿no? Tiene que vencer el peso para que pueda levantarlo. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Entonces, esta persona está cargando esta bolsa y se está desplazando horizontalmente. Entonces, ustedes piensen, ¿la persona está ejerciendo un trabajo? ¿Sí o no? Bueno, ya habíamos dicho que para que se ejerza un trabajo, la fuerza que se ejerce debe de ser paralela al desplazamiento. Como esta persona está ejerciendo una fuerza perpendicular al desplazamiento, no se está ejerciendo ningún trabajo. Ajá. Bien, también hay que tener cuidado con el empleo de la palabra trabajo. ¿Por qué? Porque también pueden decir, es que estuve trabajando toda la noche en un proyecto, ¿no? O sea, se emplea para varios ocasiones, ¿no? Ustedes lo han empleado en diferentes ocasiones. Pero en física, estrictamente el trabajo es cuando ejercemos una fuerza a cualquier objeto y lo desplazamos en la misma dirección que es la fuerza, ¿no? En donde surge la fuerza. Bien, entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Vamos con los ejercicios. Como verán, aquí está el apunte, el resumen. Bien, aquí verán que la fuerza ya es paralela al desplazamiento, ¿sí? O sea, ya es de cajón, o sea, este tipo de ejercicios van a ser así. ¿Bien? Ok. Bueno, dice así el ejercicio. Dice, una persona levanta una pesa cuya magnitud es de 1470 newtons. Ahora sí está pesadita, ¿eh? Desde el suelo hasta una altura de 1.9 metros. Dice, calcular qué trabajo realiza. Bien, entonces si la está levantando desde el suelo a una altura, o sea, nos está diciendo que el desplazamiento es vertical. ¿Sí lo visualizan todos? Porque lo está levantando desde el suelo a una cierta altura. Es vertical el desplazamiento. Y obviamente, como pueden ver, la fuerza es vertical, o sea, son paralelas. Si se acuerdan de lo que es paralelo, ¿no? Que siempre van a mantener su distancia constante, ¿no? Bien, entonces nos pregunta qué trabajo realiza. Vamos a apuntar los datos. Dice, fuerza es igual a 1470 newtons y el desplazamiento es de 1.9 metros. Y dice así que obtengamos el trabajo. Bien, aquí lo puse con W, vamos a cambiarlo, que es con T, ¿no? Quedamos que era T. Bien, entonces el trabajo va a ser igual a fuerza por distancia. Entonces, sustituyendo los datos en la ecuación, vamos a sustituir los datos. Trabajo, que es el que nos están pidiendo, va a ser igual a la fuerza. ¿Cuánto es la fuerza? 1470. Y ahora vamos a multiplicarlo por la distancia, que es de 1.9 metros. Esto va a ser igual a, saco la calculadora, si ustedes lo pueden hacer en su casita, pues adelante. Esto sería 2793. 2793 unidades de trabajo, joules, ¿no? O Julio, o Julios para aquí en México, o los Juliones para los españoles. No sé si algunos de ustedes sepan cómo le dicen a los newtons allá en España. Tienen unas formas raras de decirle a las unidades. Creo que le dicen newtonios, algo así, le dicen y juliones y ay no. Bueno, entonces digamos, ¿no? El siguiente inciso dice así, dice, si se mantiene la pesa a la misma altura y camina sobre el suelo, realiza trabajo. Bueno, pues esta pregunta ya la respondimos aquí. Es lo mismo, o sea, la pesa la mantiene a la misma altura, no está levantando ni bajando, ¿sí? Y dice que se desplaza caminando. Entonces, la dirección de la fuerza es perpendicular al desplazamiento. Entonces, con eso podemos decir que no se está ejerciendo ningún trabajo. Entonces, no realiza ningún trabajo, ya que la fuerza ejercida sobre el cuerpo, sobre la pesa, ¿no? Porque es la pesa, ¿no? La pesa. Sobre la pesa
es perpendicular al desplazamiento. Entonces, en trabajo mecánico, debe de ser la fuerza que se va a ejercer sobre cualquier cuerpo, debe de ser paralela al desplazamiento, ¿ok? Pero como pudimos ver en la imagen de aquí, no siempre va a ser paralela, entonces obtenemos la componente que sí sea paralela y lo multiplicamos por esta distancia. Si ustedes quieren ver este tema, solo díganme ahorita pausa en el video, entonces vayan a Classroom y pongan ahí, ¿no? Profe, si quiero ver descomposición de fuerzas, y yo lo preparo para la siguiente clase para verlo. Obviamente este tema es de prepa, pero con cualquier persona que me diga que lo quiere ver, yo lo pongo, ¿sí? Bien, vamos con el segundo ejercicio, dice así. Una fuerza de 450 newtons realiza un trabajo de 9000 joules. Dice, ¿qué distancia desplaza la fuerza al cuerpo? Bien, en este caso ya nos están dando el trabajo, ya no necesitamos buscar el trabajo y nos están dando la fuerza. Nos piden el desplazamiento que provoca la fuerza de 450 newtons. Entonces nosotros sabemos, aquí pongo el mismo error, que el trabajo va a ser igual a fuerza por el desplazamiento, ¿sí? En este caso pues es sencillo, ¿por qué? Porque nosotros asumimos que la fuerza es paralela al desplazamiento. Entonces nos están pidiendo el desplazamiento, simplemente aquí está el desplazamiento, despejamos y el desplazamiento va a ser directamente proporcional a la energía e inversamente proporcional a la fuerza. Bien, entonces la distancia simplemente sustituimos en esta ecuación para obtener la distancia, que D va a ser igual al trabajo, aquí también me equivoqué, que puede ser W, vamos a ponerle T, y le vamos a poner esto. Bien, entonces distancia va a ser igual, aquí también me equivoqué, bueno, es que T va a ser, ese T va a ser el trabajo, ¿no? Ya no W. Entonces, T lo sustituimos aquí, va a ser 9000 joules. 9000 entre la fuerza que es de 450 newtons. Bien, entonces esto lo metemos a la calculadora. 9000 entre 450 newtons. Esto va a ser de 20 metros. ¿Sí? Bien, algunas consideraciones que tengan que tener. Sí, las unidades deben de ser en el sistema internacional. Si no están en el sistema internacional, no van a ser las unidades en metros. ¿Ok? Eso sí deben de tenerlo claro. O sea, la fuerza del sistema internacional, newtons. Trabajo en el sistema internacional deben ser joules. Entonces, si no tienen estas unidades, no les va a dar. Y otra cosa que deben de tener también claro es que para que ustedes puedan directamente sustituir en la ecuación, deben de ser unidades que sean de un sistema internacional, porque no pueden multiplicar una velocidad que está en pies por segundo y multiplicada por una distancia en metros, ¿sí? Eso no pueden hacerlo, eso no se puede hacer. Entonces deben de verificar que las unidades sí estén bien, y ya, eso sería todo, porque si no les van a dar resultados erróneos en la ecuación. Bien, hasta aquí dejamos este video de trabajo. No sé si tengan alguien alguna duda, ya saben, pregunten ahí en Classroom.